¿Cómo comenzamos el diagnóstico de infección por el virus de hepatitis B? Hoy ya les comenté que lo primero que íbamos a hacer era determinar el antígeno de superficie, pero no nos quedamos con eso solo, sino que también vamos a determinar los anticuerpos totales contra el COVID. Y realizando estas dos determinaciones vamos a poder estar en presencia de 4 escenarios posibles. En uno es que ambos sean negativos o no reactivos. En el segundo es que sea reactivo el antígeno de superficie y positivo los anticuerpos totales. En el tercero es que sea el antígeno de superficie positivo, pero los anticuerpos negativos. Y en el último escenario posible es que el antígeno de superficie sea negativo y los anticuerpos totales positivos. Entonces, ¿qué nos está indicando cada uno de estos resultados y cómo continuamos? En el primer caso, cuando ambos marcadores son negativos, estamos en presencia de un paciente que no tuvo contacto con el virus de la hepatitis B. Entonces, lo que vamos a sugerir es la vacunación si no ha estado vacunado. En el segundo escenario, el antígeno de superficie es positivo y los anticuerpos totales son positivos. Entonces, es un caso confirmado de hepatitis B. Pero ahora queremos saber si estamos frente al caso de una hepatitis B aguda o crónica. Para ello, entonces, vamos a determinar el tipo de inmunoglobulina M, anticuerpo. Si es no reactiva, era una infección crónica por el virus de la hepatitis B. En cambio, si la IgM anticuerpo era reactiva, nos va a estar hablando de una infección aguda por el virus de la hepatitis B. Y hay que derivar el especialista en ambos casos, pero en el caso de la infección crónica, entonces vamos a necesitar otros marcadores para poder seguir estratificando a ese paciente y poder tomar las medidas necesarias para el tratamiento. En estos casos, entonces, se va a estudiar el antígeno E y los anti-E y la carga viral para hepatitis B. Se va a hacer un seguimiento serológico y molecular. En el tercer escenario, estábamos en el caso de antígeno de superficie positivo o reactivo y los anticuerpos antiCOR negativos. En este caso estamos frente a un caso probable de infección por el virus de hepatitis B. Tenemos que repetir la muestra y volver a determinar el antígeno y los antiCOR. Antígeno de superficie y los antiCOR. ¿Qué ocurre si el resultado es reactivo para ambos marcadores? Pasamos al escenario anterior que vimos hace un momento. Si el antígeno de superficie es positivo y los anticuerpos siguen siendo negativos, hay que evaluar entonces cómo está con respecto a la replicación. Y si el resultado es negativo para ambos marcadores, se descarta el caso y podríamos estar en presencia de un resultado falso positivo. Cuando estamos hablando del estatus replicativo, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a estudiar nuevamente antígeno E, anti-E y la carga viral. Y el cuarto escenario, donde el antígeno de superficie era negativo y los anticuerpos contra el COR total son positivos, aquí tenemos que ver si estamos frente a un caso que resolvió la infección. Entonces, para ello vamos a estudiar los anticuerpos anti-antígeno de superficie. ¿Se acuerdan del cuadro donde mostrábamos la hepatitis aguda? Que el marcador que indicaba que se resolvía la infección era la aparición de los anticuerpos anti-S. Si es reactivo, entonces estábamos en presencia de una hepatitis B resuelta, infección pasada. Aquí lo que ocurre es que el antígeno de superficie desaparece, pero los anticuerpos del COR permanecen en el tiempo. En cambio, si los anticuerpos anti-antígeno de superficie son no reactivos, aquí tenemos que indagar si existe la posibilidad de una infección residual. Y esto puede estar provocado por distintas situaciones. Que haya sido una infección muy lejana y entonces se perdió los anticuerpos anti-S y por eso no lo estoy detectando, o que el paciente tenga una replicación residual, pero con antígeno S negativo, que sea un falso positivo metodológico o que sea una infección aguda que esté resolviéndose.
Entonces acá podrían preguntarse, bueno, pero si es una infección aguda tendría que estar todavía el antígeno de superficie. Pero, ¿qué ocurre? El antígeno de superficie es negativo y los anti-S son negativos. O sea, no estoy detectándolo ni en el estadio en que lo resolvió, pero tampoco lo estoy detectando en un momento donde el antígeno de superficie es positivo. Estoy en un periodo ventana, se le llama, donde tanto el antígeno de superficie como los anticuerpos antisuperficie están en baja cantidad y están formando inmunocomplejos. Entonces no los podemos determinar por los métodos que tenemos disponibles para su determinación por separado, tanto para el antígeno de superficie como para los anticuerpos anti-S. Entonces ahí estamos en el caso de una infección aguda, pero que está resolviéndose. Una estrategia que se puede hacer es la estrategia de vacunar, dar una dosis de la vacuna a estos pacientes, y entonces si había una respuesta de que realmente el paciente había tenido una infección y la había resuelto, pero como pasó tanto tiempo, perdió la cantidad de anticuerpos anti-S para ser detectables, con esa estrategia de vacunar con una sola dosis, aumentaría el título en forma a títulos altos. Bien, entonces nos daría reactivo la determinación del antígeno de los anticuerpos anti-S. Y estábamos frente al caso de una hepatitis B resuelta. En el caso que con una sola dosis no nos dé reactivo nuevamente los anti-S, entonces hay que estudiar la carga viral para el virus de hepatitis B. Y ahí, si estamos en caso detectable, estamos frente a un caso confirmado de infección oculta. Y si es no detectable, entonces tenemos anticuerpos contra el core aislado y hay que completar el sistema de vacunación. Esto es una estrategia que se puede utilizar o no. Se puede directamente, si no, determinar entonces la carga viral y poder determinar si hay una infección oculta y poder detectar entonces el ADN en el plasma. Reparemos un poco más en hepatitis B oculta. La definición actual de hepatitis B oculta es que se corresponde con aquellos individuos en el cual el antígeno de superficie es no detectable y el ADN viral está presente en el hígado. Podemos distinguir dos cuadros posibles. Uno es la infección oculta seropositiva y la otra es la infección oculta seronegativa. En el primero de los casos, el antígeno de superficie siempre es negativo, por eso es hepatitis B oculta. Los anticuerpos anti-core son positivos, pero los anticuerpos anti-S y anti-E pueden ser positivos o negativos. Mientras que en el cuadro seronegativo son negativos tanto los antígenos de superficie como el anticuerpo anti-core, como los anticuerpos antisuperficie y anti-E. Un dato importante es que siempre en las infecciones ocultas, las cargas virales deben ser bajas en suero, menores a 1000 copias por mililitro, porque si no podríamos estar ante una falsa hepatitis B oculta, como por ejemplo cuando se produce mutaciones en el antígeno S que hace que no puedan ser detectadas por los kits diagnósticos, sin embargo el antígeno en ese caso se sigue produciendo. Distintas hipótesis existen para tratar de explicar esta entidad de hepatitis B oculta, las que se basan en la persistencia del virus, como vimos en la clase de hoy al principio, y las cuales dependen de la interacción entre el virus y el hospedador. La frecuencia de hepatitis B oculta va a depender de la prevalencia general de hepatitis B en la región, es decir, si es una región de alta endemicidad, media o baja, y también va a depender del subset de la población que se esté estudiando, como pueden ser grupos de riesgo, infectados con otros agentes virales, donantes de sangre, hemodiálisis, y también el subset de hepatocarcinoma, en el cual se ha visto o se ha observado la mayor prevalencia de hepatitis B oculta. El diagnóstico es dificultoso, ya que no siempre se puede detectar el ADN en suero o plasma.
Por lo tanto, se utilizan distintas estrategias, por ejemplo, como muestras secuenciales. En algunos casos no se puede poner de manifiesto y se tiene que realizar su determinación en tejido hepático. Como se desprende, el utilizar este tipo de muestras de tejido hepático no es sencillo, con lo cual actualmente se está evaluando la posibilidad de utilizar otro marcador serológico, como es la determinación de un antígeno del virus de hepatitis B relacionado al antígeno del COVID. Este es otro antígeno que no se los mencioné antes. Es un antígeno que se estaría secretando y se está evaluando porque habría una buena correlación entre los niveles de DNA triple C en los hepatocitos y de la replicación en este sector, con respecto a la determinación de este antígeno relacionado en sangre, pero que todavía se está evaluando. Bien, veamos nuevamente qué es lo que ocurre con este concepto del periodo ventana. ¿Por qué hacer IgM anticore y no el antígeno S? Vendría a ser solo en el caso de una infección aguda B. ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de una infección aguda B con antígeno de superficie negativo, podríamos estar en el caso de una hepatitis severa o fulminante, o con una determinación tardía del antígeno S, lo que les comenté hace un momento de ese periodo ventana. En este caso, si nos quedaríamos solo con la determinación del antígeno S, sería negativo y no estaríamos viendo que realmente estábamos en el caso de una hepatitis B aguda, pero que estaba con chances de resolución. Estábamos en este periodo ventana. Entonces, si realizamos la IgM anticore, va a dar positiva. Aquí podemos verlo con más detalle. Si tenemos en cuenta las semanas luego de la exposición al virus, podemos ver entonces la presencia del antígeno de superficie, aquí antígeno E, los anti-E, la aparición durante todo este periodo de las transaminasas, los síntomas, y la IgM anticore, que puede durar hasta unas 28 o 30 semanas, y las IgG anticore totales, que persisten por años. Y aquí lo que podemos determinar es que la aparición de los anti-S es más tardía. ¿Qué ocurre en este periodo? Donde si queremos determinar la cantidad de antígeno de superficie, queremos determinar la presencia de antígeno de superficie, nos da negativo, y si queremos determinar, entonces, los anti-S también nos da negativo. Estábamos hablando en este periodo ventana, pero si determinamos aquí la IgM anticore, sí va a ser positiva. Entonces nos va a estar determinando que estamos en el caso de una hepatitis B aguda. Eso recuerden que es por la formación de los inmunocomplejos. No es que durante esta etapa se negativizó, o sea, no hay más antígeno de superficie acá y hasta este momento no aparecen los anti-S, sino que esto es gradual, pero a medida que estos van disminuyendo y estos van aumentando, es que se van formando esos inmunocomplejos y no los podemos determinar. Bien, ¿y por qué el IgM anticore y no el antígeno de superficie? Nuevamente ahora, pero en otra posibilidad. Ahora estamos en el caso de la infección crónica B, antígeno de superficie positivo, pero que tiene una presentación aguda, o sea, clínicamente no lo podemos diferenciar si es aguda o crónica, y tiene la presencia del antígeno de superficie. Entonces, en este caso, puede estar produciéndose por una reactivación, donde va a tener muy alta carga viral, puede estar en la fase de inmunoeliminación, vamos a poder evaluar aquí la seroconversión al anti-E, o puede estar produciendo injerto de enfermedad aguda no B, esto quiere decir por otro tipo de virus, de hepatitis u otra patología, que en este caso entonces va a estar generando una presentación parecida a la aguda, pero en realidad estamos frente a una infección crónica B. En este caso, cuando determinamos la IgM anticore,
va a ser negativa. Nos va a estar ayudando entonces a discriminar en estos casos la IgM, anticuerpo. Bueno, entonces, veamos nuevamente, hepatitis aguda con antígeno de superficie positivo. Si determinamos IgM anticor positiva, estamos en el caso de una infección aguda de hepatitis B. Si la IgM anticor es negativa, podemos estar hablando de un portador crónico B. Tenemos que determinar la carga viral. Si la carga es positiva muy alta, podemos estar en el caso de una reactivación. En este caso puede haber IgM anticor pasada, pero a títulos bajos. Y si la carga viral es positiva, pero no es tan elevada, podemos estar en la fase de inmunoeliminación, donde se puede estar produciendo entonces la seroconversión del antígeno al anti-E. Y si la carga viral es negativa, también hay que evaluar otras etiologías no B, que están injertadas, es decir, sobre un paciente que estaba ya portando una infección crónica del virus de la hepatitis B. Entonces aquí tenemos que evaluar, por ejemplo, hepatitis A, C, D y otras cosas. Con respecto al algoritmo diagnóstico ahora de hepatitis B en embarazadas, tengamos en cuenta que se va a generar ante la primera consulta obstétrica. ¿Y qué es lo que se va a solicitar? El antígeno de superficie. Si este es no reactivo y la persona no estaba vacunada, hay que vacunar. Se puede vacunar la mujer embarazada para la hepatitis B. También se va a hacer los controles posteriormente en el tercer trimestre del embarazo. Si es reactivo, se va a estudiar los anticuerpos. Si ese resultado es no reactivo, vamos al algoritmo general, cuando estábamos en esa situación. Si el resultado es reactivo, confirmamos entonces la infección por el virus de hepatitis B y hay riesgo de transmisión perinatal. Aquí se deriva entonces al especialista y también hay que tener en cuenta lo que se va a hacer en el neonato. El neonato va a tener que recibir la gamma globulina dentro de las 12 horas de nacimiento y también se va a vacunar. Y este es en el caso de una madre antígeno S positivo. Aquí, entonces, ¿qué es lo que hacemos en el neonato? Solicitar al hijo los anticuerpos anticor y anti-S entre los 9 y los 15 meses de edad. Aquí tengamos presente este tiempo, que no se lo hace en estadios anteriores. ¿Y qué ocurre si los anticuerpos anticor son negativos y los anti-S son mayores a 10 miliunidades internacionales por mililitro? Esta cantidad de anticuerpos anti-S es la que se determina como la cantidad mínima protectora. Entonces, en este caso, el niño está inmunizado. Si los anticuerpos son negativos y los anticuerpos anti-S son menores a ese título, no es respondedor. Hay que indicar un nuevo esquema de vacuna contra hepatitis B y luego volver a determinarlo. Y si los anticuerpos son positivos y los anti-S son menores a 10 miliunidades internacionales por mililitros, hay que solicitar ahora el antígeno de superficie, porque ya tiene anticor positivo. Si es no reactivo, hay que descartar una infección oculta, entonces vamos a tener que solicitar la detección del material genético carga viral. Y en el caso que el antígeno de superficie sea reactivo, se va a confirmar la infección y hay que repetir los antígenos de superficie a los 6 meses. Y si da reactivo, estamos frente a la infección crónica. Recordemos que en los neonatos, o sea, en la transmisión vertical, había mayor chance, entonces, de generación de hepatitis crónica, hepatitis B crónica. Bueno, ahora tenemos entonces en cuenta toda la batería de posibilidades y de cómo ir utilizándolas secuencialmente. Bien, ¿qué técnicas vamos a utilizar para el diagnóstico? Todos los marcadores para el virus de hepatitis B, para las técnicas serológicas, vamos a utilizar técnicas de ELISA de tercera generación.
Cuando hablamos para la determinación del material genético, del DNA, podemos utilizar técnicas de hibridación, como dot blot, branching DNA o PCR. Para estudiar las mutantes precore, vamos a utilizar técnicas de biología molecular, que pueden ser como PCR, es decir, la amplificación del material genético y luego la secuenciación de esa zona de interés para evaluar específicamente mutantes precore. O también otro tipo de ensayo, el LIPA, que es Linear Immunoprobe Assay. Ahora vamos a ver. Y variantes de resistencia a los antivirales las vamos a utilizar técnicas también de biología molecular, como LIPA o la secuenciación luego de la amplificación. Pero aquí, ¿qué zona es la que vamos a tener que estar reconociendo? El sitio blanco del tratamiento, para ver mutaciones que estén relacionadas, entonces, a variantes de resistencia a ese tratamiento. Con respecto al antígeno de superficie, se puede determinar cualitativamente o cuantitativamente. Aquí tenemos entonces que la determinación cualitativa nos va a indicar presencia o ausencia. Y la cuantitativa entonces nos va a estar dando una idea de qué cantidad de antígeno de superficie encontramos. ¿Cuándo se puede utilizar la cuantificación del antígeno de superficie? Para complementar los datos de carga del virus para el manejo de la hepatitis B crónica. Lo que se ha visto es que determinando la cinética de la cantidad, entonces, del antígeno S, se puede saber si un paciente crónico que está bajo tratamiento va a tener una respuesta viral sostenida a ese tratamiento o no. Y se va a poder tomar determinaciones antes que haciendo el seguimiento solamente con la carga del virus. Entonces, complementa a la determinación de la carga viral, no lo sustituye. Entonces, como les mencioné recién, entonces, la determinación cuantitativa del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, junto con la determinación de la carga viral, predice respuesta y duración al tratamiento. Este tratamiento se puede hacer con PEG-interferón y análogos de nucleósidos. ¿Qué técnicas existen para la determinación del antígeno de superficie? Acá les dejo una lista que estaba ya en el año 2010. De todos estos, uno de los que más se utiliza es un ensayo de quimioluminiscencia, que es el sistema Architect. Entonces aquí van a ver que toman las muestras, que es el suero, está incluido el suero recogido en tubos con separador o plasma, también recogido con ETA u otros anticoagulantes, y tiene un rango de medición. Aquí tenemos el rango en el cual puede detectar, el volumen de muestra que se va a utilizar y el valor de referencia por el cual nos da una muestra no reactiva. Bien, ¿cuándo realizar entonces ahora la determinación del ADN del virus? En forma cualitativa. Por ejemplo, tenemos métodos estandarizados con límite de detección con unidades internacionales por mililitro. Esto lo podemos hacer para el testeo del DNA del virus en sangre y hemoderivados, pero no se utiliza en general tanto en la clínica. Se puede usar para la sospecha de hepatitis B oculta. Y los métodos cuantitativos, es decir, la carga viral, que la podemos realizar a través de métodos comerciales, los cuales también tienen un estándar interno que está otorgado por, estábamos con los métodos entonces cuantitativos, que les decía, que es la carga viral, y como habíamos visto con los métodos comerciales para HIV, en el caso de determinar la carga viral para hepatitis B, también está estandarizado. Y eso se realiza con un estándar internacional otorgado también por la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el estándar internacional que se utiliza es del genotipo A, subtipo ADW2. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto, por una parte, nos está diciendo el genotipo A. Desde la A a la H habíamos visto y que había más genotipos. Y todo esto de ADW2 quiere decir que está hablando del subtipo del determinante antigénico
del antígeno S. ¿Se acuerdan que les había dicho que la región la más inmunogénica era el A? Bueno, ese A quiere decir eso, y estos son otros determinantes antigénicos menores. Bien, eso entonces es para poder obtener las unidades internacionales. Luego, como siempre, en los métodos de carga viral también tienen que tener un estándar, un estándar interno que les permita realizar la cuantificación y también el control del proceso de la cuantificación. Del proceso de toda la técnica, lo que se ha producido durante todo lo que se le ha realizado a la muestra. Bien, ¿cuándo vamos a utilizar estos métodos cuantitativos? En hepatitis crónica activa con antígeno de superficie positivo y antígeno E positivo antes de iniciar el tratamiento, con el antígeno de superficie negativo, anticor positivo y signos de enfermedad hepática, y para el seguimiento de la infección en programas de trasplante hepático. En todos esos casos vamos a realizar entonces la carga del virus, carga viral. Aquí tenemos distintos ejemplos de kits comerciales que estaban disponibles en Argentina, pero esto son ejemplos de hasta el año 2013, ahora contamos con otros equipos también más modernos. En este esquema lo dejé porque les muestra el tipo, el método, la metodología que está implicada en cada uno de estos equipos comerciales y cómo va variando el rango cuantitativo, la sensibilidad y la detección de los distintos genotipos. En algunos casos también incluyen, o sea, no se escapan aquellos que tienen mutantes precoz. Bien, aquí tenemos un esquema para recordarles cómo era la metodología de cuantificación del material genético a través de hibridación con DNA ramificado, es decir, la técnica del branching DNA. No voy a entrar ahora en detalle, pero recordar entonces que lo que se amplificaba era la señal, no había amplificación del material genético. Estamos utilizando sondas que se van a ir reconociendo y de esta manera se van a ir amplificando. Bueno, entonces, volvamos a ver ahora con los marcadores diagnósticos cómo es la relación entonces con el curso de la infección por el virus de hepatitis B. Nos situamos aquí donde se producía la infección por el virus de hepatitis B. Cuando se producía, en un 65% podía cursar en forma sintomática. Aquí encontramos presencia de antígeno de superficie y la IgM anticor también va a ser positiva. Un 100% de estos pacientes la resolvía, la cursaba en forma luego autolimitada. Y en estos casos, ¿qué es lo que va a quedar presente? El anticuerpo contra antígeno de superficie, los anticuerpos contra el COR y los anticuerpos contra el antígeno E. Luego volvemos nuevamente al escenario de la infección por virus de hepatitis B. Un 25% podía cursarla en forma sintomática, anictérica o ictérica. Y en este caso vamos a estar en presencia del antígeno de superficie y de la IgM también del anticor. De estos casos el 99% la resolvía y 1% entonces podía llevar a una falla hepática grave, una falla en la síntesis hepática, donde se puede determinar protrombina menos del 20%, el factor 5 menos del 30%, cursa en estos casos con ictericia y encefalopatía, y lleva a la muerte. Tenemos aquí también en cuenta las transaminasas elevadas. Si volvemos nuevamente a este punto de inicio a la infección por el virus de hepatitis B, de un 1 a un 10% puede provocar la hepatitis crónica. Recordar que este porcentaje aumenta muchísimo en la transmisión vertical. Y aquí entonces, en la hepatitis crónica, estamos en presencia de antígeno de superficie y de los anticor totales. Aquí ya la IgM anticor va a ser negativa. En este caso, un 70-90% va a llegar al estado de portador inactivo, donde vamos a detectar la presencia de antígeno S, anticor total y anti-E.
Y de estos pacientes que tienen hepatitis crónica, un 10 a un 30% pueden generar cirrosis y luego hepatocarcinoma. También el portador inactivo puede llegar a generar pasar a la formación de un hepatocarcinoma sin haber generado cirrosis en menor cantidad. Y por última instancia, en todos estos casos, puede desencadenar la muerte. Bien, con respecto entonces al tratamiento de la infección por el virus de hepatitis B. Si estamos frente a un caso de una hepatitis B aguda sin complicaciones, no se trata. En cambio, si estamos frente a una hepatitis B crónica, sí va a tratarse, y las estrategias lo que van a tratar es de suprimir el material genético, mejorar la histología y lograr que se produzca la pérdida de la expresión del antígeno de superficie. Con respecto a la hepatitis aguda, en el caso de que se produzcan casos graves, como curso fulminante, en esos casos sí se tiene que tratar. Sobre todo se va a tratar las complicaciones que tengan. Y en el caso de la hepatitis B crónica, los tratamientos disponibles son interferón alfa o el interferón alfa pegilado, que aquí en realidad lo que se hace es una estrategia para aumentar la vida media del interferón, poder administrarlo una vez por semana porque se inyecta y no varias veces durante la semana, como en el caso de interferón alfa. Y por otra parte, los análogos de nucleósidos. Esto lo que van a hacer entonces es inhibir a la polimerasa que tenía la actividad de retrotranscriptasa. Algunos de ellos se pueden utilizar en los niños, en los neonatos y en algunas circunstancias en las mujeres embarazadas, y otros no. Aquí les dejo un esquema de las recomendaciones para el tratamiento de personas con hepatitis B, simplemente para que vean que ya lo estratifica entre pacientes con antígeno E positivo y pacientes antígeno E negativos. Pero no es lo único que tiene en cuenta, también tiene que tener en cuenta la carga del virus y las alteraciones hepáticas como el nivel de las transaminasas. En algunos casos es necesario realizar biopsias o no, cuando se quiere tener un parámetro de la afectación hepática, muchas veces se pueden utilizar equipos que no son invasivos, no llegar a las biopsias para poder tener indirectamente un estudio que nos diga cuán afectado puede estar, que mida la elasticidad, en ese caso de hepática, para ver si estamos ya en cuadros más graves. Entonces, por eso les dejo acá esto de la determinación del antígeno E o el anticuerpo anti-E positivo, en realidad antígeno E positivo o antígeno E negativo para esta estratificación, pero que también teníamos que tener en cuenta siempre la presencia de mutantes de escape. Por eso es que no va a haber problema, no es que se va a perder en esa estratificación, porque siempre se va a estar realizando también la carga viral cuando se va a querer instaurar un tratamiento. Entonces, si el antígeno es negativo, pero hay presencia de una mutante de escape E, va a haber replicación del virus y eso va a estar siendo detectado por la determinación de la carga del virus. Bien, aquí tenemos un esquema entonces de los sitios blancos donde van a actuar los distintos tratamientos. Tenemos el esquema de la célula que está siendo infectada, del hepatocito, aquí el núcleo, el ADN triple C del virus de hepatitis B, aquí la generación de RNA, la generación de las cápsides, donde encontrábamos este RNA pregenómico, esta liberación desde este RNA, desde el núcleo a las cápsides que se están formando, va a ser entonces interferida por el interferón, y en el caso del accionar de los análogos de nucleósidos, van a estar afectando aquí a la etapa de la polimerasa, que tenía la actividad de retrotranscriptasa, que era el pasaje de este RNA
nuevamente al ADN del virus. Y con respecto a los objetivos del tratamiento del virus de hepatitis B, tenemos que tener presente que se busca una respuesta serológica con la pérdida del antígeno E y la pérdida del antígeno S, una respuesta virológica, es decir, la reducción de la carga viral, más de 2 logaritmos a las 24 semanas del tratamiento, la respuesta bioquímica, que tenga unas transaminasas normales, la respuesta histológica, que tenga una mejoría del scoring, es decir, de la inflamación y de la fibrosis hepática. Con respecto a los criterios de respuesta, yo acá les menciono algunas, pero ahora les voy a dejar en la bibliografía anexa más material donde pueden entonces ver los distintos criterios de respuesta. La respuesta virológica subóptima hablamos cuando hay una disminución inicial de la carga del virus mayor a 2 logaritmos de unidades internacionales por mililitro, con persistencia del ADN del virus detectable por técnica de PCR en los controles posteriores. Por eso ahí hablamos de subóptima. Hablamos de recaída virológica cuando hay un aumento del ADN sérico igual o mayor a 1 logaritmo después de 4 semanas de finalizado el tratamiento. Y en realidad también tenemos que tener en cuenta que la estandarización de las cargas virales, así como se hizo para HIV utilizando plasma, también se hizo para hepatitis B. En todos estos casos vamos a utilizar plasma para realizar las cargas virales. Y hablamos de respuesta completa cuando se logra una respuesta bioquímica y virológica con negativización del antígeno de superficie. Aquí tenemos un ejemplo de mutaciones que van a estar asociadas a resistencias que pueden ser determinadas mediante la técnica INNOLIPA. Aquí tenemos entonces los principales fármacos antivirales aprobados o ensayos clínicos avanzados para el tratamiento de la hepatitis B y mutaciones en cada uno de ellos que van a estar asociados entonces a resistencia. ¿Qué es lo que se hace con esta técnica? Yo se los voy a mencionar muy brevemente porque lo van a ver con detalle en el trabajo práctico. Aquí tenemos un soporte donde van a estar embebidas sondas para cada una de las regiones blanco de un tratamiento con alguna mutación que se sepa que va a generar la resistencia a ese tratamiento, con respecto al virus de hepatitis B. Lo que se hace es con la muestra del paciente, entonces se genera la amplificación del material genético de la zona, entonces, blanco de interés, y la particularidad es que se van a utilizar primers biotinilados. Entonces, este material genético amplificado va a tener biotina. Se va a poner, entonces, en contacto con la tira que tiene las distintas sondas de ADN, y va a haber reconocimiento en aquella que presente la misma secuencia que tenga incluida la mutación que está generando la resistencia. Y esto se va a poner de manifiesto entonces luego con streptavidina y una enzima como la fosfatasa alcalina, produciendo luego entonces una reacción de color. Y de esta manera podemos determinar qué mutación está presente en el genoma del virus de ese paciente que está infectado. Bien, aquí tenemos ejemplos entonces de INNOLIPA para el virus de hepatitis B, donde le están mostrando distintas mutaciones para distintos tratamientos, para distintos antivirales. Y de acuerdo a dónde caiga es el ejemplo que les va a estar dando de si tiene o no la mutación. Bien, estamos llegando entonces ya al final de hepatitis B, donde nos queda hablar sobre la profilaxis general que se puede utilizar para este tipo de infección. Hay programas de detección, entonces, para el antígeno de superficie en grupos de riesgo, como son en las embarazadas en el primer y tercer trimestre, en donantes de sangre y órganos, en pacientes antes del tratamiento de hemodiálisis y controles posteriores, en drogadictos por vías intravenosas, en presos y en grupos de elevada promiscuidad.
Esto entonces es, con respecto a la profilaxis, la búsqueda activa. Se hace énfasis para lograr la prevención usando estos programas de detección activa en grupos de riesgo. Y también se puede contar entonces con la inmunoprofilaxis activa, es decir, con las vacunas. Estas vacunas van a estar formadas por el antígeno de superficie. Muchas de ellas se obtienen a través de la generación del antígeno de superficie en levadura, en un tipo de levadura. Es decir, que solo tenemos el péptido, es decir, el antígeno de superficie, que va a estar asociado a un coadyuvante como es el hidróxido de aluminio y también un preservante como es el timerosal. Y genera una respuesta, esta vacuna, del 95 al 98%. No es necesario realizar la determinación de anticuerpos, salvo en el hijo de madre portadora. Se realizan 3 dosis separadas desde al inicio, al mes y a los 6 meses, y los títulos protectores son mayores a 10 unidades internacionales por mililitros a partir de la segunda dosis. Luego de los años puede ir disminuyendo el nivel de protección progresivamente. Es importante, todo el personal de salud está vacunado, por ley, debe recibir la vacunación por hepatitis B, y en el caso de un accidente cortopunzante, se tiene que evaluar el nivel de protección, si realmente está protegido o no, y de lo contrario, tomar las medidas necesarias. La vacuna, yo les dije que también se podía utilizar en la mujer embarazada. En ese caso, hay que tener la salvedad de que no tiene que tener presencia de timerosal. Existe la vacuna sin timerosal. Y las estrategias de vacunación están dadas por la vacunación universal de los recién nacidos, vacunación universal en los adolescentes no vacunados previamente, comienzan a los 11 años, y la vacunación selectiva de grupos de riesgo. Pero esto con los años ha cambiado y actualmente se puede otorgar ampliamente la vacunación. Aquí tenemos el calendario entonces de vacunación de este año, donde podemos observar aquí la vacuna de hepatitis B en el recién nacido, la dosis neonatal, y luego siguen con el esquema que está incluido dentro de la vacuna quíntuple pentavalente. Y si no, en adultos iniciar o completar el esquema. Encontramos aquí. Esto es lo que les mencionaba recién, que en los últimos años se ha extendido la vacunación. Con respecto a la inmunoterapia pasiva, contamos con la inmunoglobulina hiperinmune, es decir, el suero de personas inmunizadas con títulos elevados a antígeno de superficie, que confiere protección entre 3 a 6 meses. Aquí es importante para hijo de madre portadora, a los cuales entonces se le tiene que administrar dentro de las primeras 12 horas del nacimiento. Y también se va a acompañar con la primera dosis de la vacuna. Y luego completar ese esquema de vacunación. Ahí hay que tener en cuenta de aplicar la inmunoglobulina y la vacuna en sitios distintos para que no se neutralicen. También es importante la gamma-globulina para personas en contacto con hepatitis aguda B en punción accidental, esto que les comentaba, en accidentes también cortopunzantes, y en todos estos casos también se acompaña de la vacunación. Bien, bueno, continuamos entonces con el virus de hepatitis D. ¿Por qué lo puse junto con el virus de hepatitis B? En realidad es porque, como les comenté al principio, el virus de hepatitis D es un virus satélite. Y es un virus que necesita la presencia del antígeno de superficie de la hepatitis B. Es decir, que no se va a poder producir la infección de hepatitis D si no hay una infección por el virus de la hepatitis B. Esto puede ocurrir de dos maneras, o que se produzcan las dos infecciones al mismo tiempo, o que en una persona que ya tenía una infección por el virus de hepatitis B, sea infectado por el virus de hepatitis D. Entonces aquí tenemos el esquema del virus de la hepatitis D, que también es un virus envuelto,
con su, aquí el antígeno D, que está rodeando, aquí tenemos al RNA del virus. Y el antígeno S, que necesita del virus de la hepatitis B para poder infectar. Aquí, con respecto a la estructura genómica, su genoma está conformado por RNA de polaridad negativa, va a tener que pasar por un antigenoma positivo y generar también RNA mensajero para poder generar la replicación entonces de este virus. Hay distintos genotipos y podemos observar aquí en este mapa la distribución mundial de los distintos genotipos. Sobre todo aquí en Argentina se encuentra el genotipo 3 y encontramos que es una región de baja endemicidad. Aquí nuevamente podemos ver la distribución ahora comparativa, pero de hepatitis B y D en el mundo. Entonces también nuevamente aquí en Argentina nos encontramos en una zona de baja endemicidad para el virus de hepatitis B y muy baja para el virus de hepatitis D. Y aquí tenemos los dos escenarios posibles entonces de la infección o de la historia natural de coinfecciones o superinfecciones con el virus de la hepatitis D. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente adquiere la infección aguda de hepatitis B y la infección aguda de hepatitis D, es decir, se coinfectan, tiene un 95% de posibilidades de recuperación, pero aumenta la frecuencia de casos graves de hepatitis fulminante. Entonces, estamos aquí casos de coinfección, donde la enfermedad aguda grave aumenta y tiene bajo riesgo de infección crónica. Y el otro escenario posible es la superinfección con hepatitis D. Esto quiere decir que la persona ya tenía una infección crónica por hepatitis B y adquiere la infección del virus de hepatitis D. En un principio va a ser aguda y esta infección de aguda puede progresar y llegar a una cronicidad. En el 90% de los casos genera una enfermedad más severa. Entonces, en el caso de la sobreinfección, generalmente desarrollan infección crónica. Si bien empieza la etapa aguda, tiene mayor chance de generar entonces infección crónica. Y también tiene un riesgo elevado de enfermedad grave. Puede presentarse también como una hepatitis aguda. ¿Cuáles son las vías de transmisión? También son la exposición percutánea, el uso de drogas parenterales y la exposición permucosa, el contacto sexual. Algunas características para tener en cuenta con respecto a la infección del virus de hepatitis D es que la hepatitis D ocurre solo entonces en individuos que son positivos para el antígeno de superficie de la hepatitis B. La infección crónica de hepatitis D está asociada entonces a un curso severo de hepatitis y frecuentemente va a llevar a una rápida fibrosis, a una descompensación hepática y al desarrollo de un carcinoma hepatocelular. La infección de hepatitis D también está particularmente frecuente en las poblaciones inmigrantes de ciertas regiones endémicas. Hay que tenerlo presente también a la hora de la sospecha clínica. Y que solo el interferón, el alfa, es el que se ha utilizado como estrategia antiviral para el tratamiento de hepatitis D, donde se puede usar el PEG-interferón. Aquí podemos ver el curso, entonces, el curso serológico de una coinfección hepatitis B, hepatitis D. Aquí abajo tenemos el tiempo después de la exposición, nuevamente está desde la exposición, como en el momento de los síntomas, es decir, donde tenemos aquí elevadas las transaminasas también, vamos a encontrar la expresión previa, antes de la aparición de los síntomas, ya del antígeno de superficie. Aquí podemos encontrar el antígeno de superficie para hepatitis B, el RNA del virus de la hepatitis D, y aquí podemos observar cómo aumentan
las inmunoglobulinas M anti-D, que luego van a ir disminuyendo, también la aparición de las anti-D totales, que pueden disminuir, y como estábamos frente a la infección B aguda, también aquí podemos ver la aparición más tardía de los anti-S cuando se resuelve. Entonces, recordar que en este caso en la coinfección están infectando los dos virus a la vez. Vamos a tener presencia, en este caso, del antígeno de superficie para el virus de la hepatitis B, y también si realizáramos la IgM anticor para el virus de la hepatitis B, sería positivo. Y entonces para el diagnóstico de hepatitis D en la coinfección vamos a poder detectar IgM, y aquí también vemos que se pueden detectar los anti-D totales. En el caso del curso de una sobreinfección de hepatitis B con D, lo que podemos observar es que tenía que estar la expresión de los antígenos de superficie de la hepatitis B. Una vez que se produce ahora la sobreinfección con el virus de la hepatitis D, puede aparecer la sintomatología, la ictericia, aquí vemos el aumento de las transaminasas, y posteriormente vamos a poder determinar los anticuerpos del tipo IgM, que con el tiempo van a ir declinando, anti-D, y los anticuerpos totales anti-D que pueden permanecer por tiempos prolongados. Y aquí podemos ver la determinación o detección del RNA del virus de hepatitis D, que ya se puede determinar desde la aparición de los síntomas y un poco antes de si hay ictericia, ya también se puede determinar. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? En el caso de la coinfección, tenemos que tener presente que vamos a tener los marcadores serológicos de una infección aguda por el virus de la hepatitis B, y para el virus de la hepatitis D también vamos a poder determinar la IgM. En el caso de una superinfección aguda de hepatitis D, aquí lo que podemos observar en este cuadro son, en rojo, todo lo que sea respecto de hepatitis D, en verde, todos los marcadores de hepatitis B, y las áreas pintadas en amarillo son las transaminasas. Luego las líneas van a estar indicando si es el antígeno, si es punteado o extenso es el DNA o RNA, si es punteado finito es la IgM, y si es este otro tipo de marcación es la IgG. Entonces lo que podemos ver en el caso de la superinfección, pero que sea aguda por el virus de hepatitis D, teníamos en verde que era lo que venía pasando con el virus de hepatitis B. Aquí podemos ver la carga del virus, esta, la IgG, podemos ver aquí, y el antígeno de superficie que podía estar siendo detectado, podía fluctuar un poco cuando sufre la superinfección con el virus de hepatitis D, pero igual se detecta, se mantiene. ¿Y qué es lo que ocurre ahora con el virus de la hepatitis D? Podemos detectar, luego de la exposición entonces al virus de hepatitis D, aquí, el aumento del antígeno, la detección también, ya antes de la detección del antígeno, la detección del material genético, cómo van aumentando, y luego con el tiempo, como estábamos en el caso de una superinfección aguda, van a ir disminuyendo. Y cómo van aumentando aquí las inmunoglobulinas antihepatitis D, ya sea las del tipo de IgM, que aumentan y luego disminuyen, o del tipo de IgG, que permanecen por más tiempo. Esta disminución de la IgM del virus de la hepatitis D nos está hablando que era una superinfección aguda. Y
y luego la no determinación del antígeno y de la carga viral del virus de la hepatitis B. En cambio, en la superinfección crónica, ahora ya estamos en un estadio donde están crónicos los dos, tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis D. La diferencia, si miramos aquí nuevamente las marcas rojas, que era lo respectivo a el virus de hepatitis D, qué es lo que pasa con los anticuerpos y qué es lo que pasa tanto con el antígeno D como el material genético. Se mantienen a lo largo del tiempo, ahora están crónicos, entonces podemos determinar tanto el antígeno, tanto el RNA o los marcadores serológicos. También hay que tener presente acá que la IgM en el estadio de superinfección crónica D puede permanecer detectable por periodos prolongados. Pero nos ayuda a la resolución también el conocimiento de los otros marcadores. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico de la hepatitis D? Podemos utilizar los anticuerpos anti-D como método de screening en todos los pacientes que sean antígenos de superficie para la hepatitis B, que sean reactivos. También vamos a poder utilizar métodos cualitativos o cuantitativos para la detección del material genético del virus de la hepatitis B, es decir, del material de tipo RNA. Lo que sería la técnica gold estándar para determinar la infección por el virus de la hepatitis B. Pero recordemos que en nuestros algoritmos diagnósticos vamos a empezar con un método de screening serológico. Entonces, a todo paciente que sea positivo para el antígeno S, se le va a determinar entonces los anticuerpos anti-D. También se puede realizar la genotipificación en el caso que sea necesario, pero para diagnóstico entonces los anticuerpos totales y la determinación luego del material genético. ¿Qué profilaxis vamos a poder realizar para la hepatitis B? En el caso de la coinfección, hepatitis B, hepatitis D, tenemos profilaxis pre o post exposición de la hepatitis B, porque si no se infecta con hepatitis B, no se puede infectar con la hepatitis B. Y en el caso de la sobreinfección, que ya en la persona entonces está infectada para el virus de la hepatitis B, ¿cómo usamos profilaxis para que no se infecte con el virus de la hepatitis D? Ahí ya es la educación para reducir las conductas de riesgo en aquellas personas que ya tienen una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Bien, y entonces, para terminar, aquí lo que les dejaba era un cuadrito para interpretar en distintos marcadores y poder saber en qué estadio está ese paciente. ¿Qué ocurre si un paciente tiene positivos o reactivos antígenos de superficie para el virus de la hepatitis B, pero no tiene los anticuerpos antisuperficie? La IgM anticore es positiva, pero los anticuerpos anticore son positivos. Entonces, si está el antígeno de superficie, está presente el virus. Puede ser un caso falso positivo, pero en menor cantidad, y eso va a saltar con otras determinaciones. Pero no están presentes los anticuerpos anti-S. Esto me está hablando de que no habría una resolución. Con respecto a los anticore, están positivos tanto los totales como la IgM. ¿La IgM de qué me hablaba? De una infección aguda. El antígeno E está negativo y el anti-E positivo. Esto nos está hablando entonces de una infección aguda que ya pasó a la seroconversión a anti-E. Tiene chances de resolución. Y tanto el antitotal para D como la IgM anti-D negativas, es decir, que es negativo para la hepatitis B. En este caso, negativo el antígeno de superficie, pero positivo los anticuerpos anti-antígeno de superficie, que era el que nos hablaba de resolución. La IgM anticor negativa, los anticor totales positivos, antígeno E negativo y los anticuerpos anti-E positivos. Estos nos están hablando de una persona que tuvo hepatitis
B y la resolvió. Y todo lo que era para hepatitis D negativo, entonces hepatitis D negativa. En el caso de la presencia, de ausencia de antígeno de superficie, anticuerpos antisuperficie positivos y todo el resto negativo, ¿qué nos estará indicando en el caso de hepatitis B? La persona que está vacunada solo ha tenido contacto con el antígeno de superficie. En cambio, la persona que se infectó y resolvió la infección va a continuar expresando los anticuerpos anticorpos, que eso no lo vamos a encontrar entonces en la persona vacunada. En el caso de antígeno de superficie positivo, los anticuerpos antiantígeno de superficie negativos, la IgM anticor negativa, pero el anticor positivo, los totales, antígeno E negativo y anti-E positivo, nos va a estar hablando de una infección crónica. Acá, bueno, negativo todo todavía para la hepatitis B. Y en el último escenario o ejemplo, tenemos el antígeno de superficie positivo para el B, los antígenos de superficie negativo, la IgM anticor negativa, los anticuerpos anticor totales positivos, el antígeno E negativo, los anti-E positivos, aquí que estamos en este mismo caso, es decir, hepatitis crónica, que ya se lo convirtió al anti-E. Pero con respecto a la hepatitis D, vemos que ahora sí tiene presencia de anticuerpos anti-D totales e IgM negativa. Entonces aquí, ¿en qué situación estaríamos? Es crónica para la B y estamos en el caso de crónica para la D también, porque no determinamos IgM. Estaríamos en el caso entonces de una superinfección.